Bienvenidos internautas a su programa Contexto Digitales X con Carlos Cabaza. En esta oportunidad tenemos como invitado a Ricardo Burga, un militante antiguo, ex congresista, líder de Acción Popular, y nos va a indicar qué significa el Comité de Disciplina, cómo lo aplican y cuáles son los requisitos para poder desempeñarse en Acción Popular. Bienvenido, Ricardo, al programa Contexto Digitales. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y gustoso estar en tu programa, a tus órdenes. Mira, estábamos analizando en el programa para hablar sobre los estatutos del partido, y dentro de los estatutos existen los deberes partidarios, deberes y derechos, pero también existe la disciplina. ¿En qué consiste la disciplina? ¿Cómo se ejerce? ¿Podrías explicarnos algo sobre este tema? A ver, Carlos, el estatuto del partido, donde se origina el Tribunal Nacional de Disciplina, viene del año 2000 en el Congreso de San Bartolo. Después ha habido algunas modificaciones, algunas adecuaciones a las leyes. Y hoy día el partido, en su estatuto, en su artículo 18, te explica claramente lo que es el reglamento de disciplina, ¿no? Es donde se establecen los procedimientos por los casos en que el cumplimiento de algunos deberes que impone el estatuto conlleva la suspensión del ejercicio de determinados derechos que éste reconoce a sus afiliados o la separación del partido, respetando las reglas del debido proceso de donde cada instancia y los recursos impugnatorios correspondientes. Eso quiere decir que el partido tiene que elegir dos salas, la primera instancia y la segunda instancia. Estos integrantes se eligen a través de un plenario nacional por una nómina de 9 y se eligen 3, con 3 alternos en cada una de las salas. La primera es en la primera instancia y la segunda es la sala superior, si lo quieres llamar así, donde el fallo es confirmado o rechazado y donde se define la situación de la falta que conlleva el militante. Ahora, dentro del artículo 19 del estatuto, si la memoria no es falla, se establece la definición de faltas, las cuales constituyen la manifestación de la voluntad del afiliado en contra de la disposición del estatuto y los reglamentos del partido. La negligencia de los afiliados en el cumplimiento de sus deberes serán sancionados según la gravedad y el daño causado al partido. Después vienen las responsabilidades por las faltas, y ahí se desagrega qué tipos de faltas y cuáles son faltas leves, faltas graves, faltas muy graves, y la que es más fuerte es la que está en el artículo 24, que te dice que es la traición al partido. Dentro de las faltas leves, te las voy a mencionar, es no cumplir con el pago oportuno de una cuota mensual y cuota extraordinaria a la que hubiese comprometido el afiliado. Lamentablemente, como tú sabes, Carlos, en el partido nadie aporta. Yo cuando fui 3 veces secretario departamental traté de inculcar entre la militancia de Lima que por lo menos pagaran un sol mensual cada militante. En esa oportunidad nosotros teníamos 40.000 afiliados, si hubiéramos puesto un sol cada uno, mensualmente, quizás hubiéramos tenido cifras importantes de 20.000 soles que hubiéramos podido fácilmente tratar de reconstruir el partido, que hoy día lamentablemente esa casona cada día es mucho más peligrosa y creo que ya está considerada inclusive patrimonio histórico de Lima, por lo cual no se puede hacer grandes reformas. Sin embargo, hoy día el partido está recibiendo fondos a través de la ley de partidos políticos por el número de representantes congresales que tiene. Eso se hizo desde la época en que yo fui congresista, el año 2000. Tengo entendido que el partido debe tener más o menos en cuentas 8 millones de soles que están congeladas porque no tenemos su dirigencia formal. Seguimos desde el 2015 con los problemas internos en que un grupo tacha al otro y el otro lo vuelve a tachar, y ya tenemos 6 años sin dirigente, con una presidencia vencida hace más de 5, y entonces la situación orgánica del partido es muy complicada y por lo tanto no podemos tener organismos tan importantes como el Tribunal de Disciplina. Y yo lamento hoy día que en las redes hay mucha gente que aparecen más de otros partidos que de Acción Popular por los comentarios que hacen, atacan misericordiamente a la misma militancia, y eso está considerado dentro de las faltas graves del partido. Y creo que esa gente deberían, una vez que se reconozca y se defina quién es el secretario nacional, convocar un plenario para instalar de una vez por todas el Tribunal Nacional de Disciplina y comenzar a poner en regla el partido. Y otro tema importante que va en paralelo, y que yo siempre lo he mencionado,
aparte del Tribunal Nacional de Disciplina, es el Defensor Nacional del Afiliado. Lamentablemente, las resoluciones del Defensor del Afiliado no son vinculantes. No sucede como la Defensoría del Pueblo, porque la idea del Defensor del Afiliado es también recibir las quejas de los maltratos que puede recibir de un dirigente o de otro correligionario y que en primera instancia, antes de pasar a un proceso disciplinario, puedan ser vistos por el Defensor del Afiliado. Yo he sido defensor del afiliado en 2 oportunidades y pedí en 2 plenarios inclusive que las resoluciones sean vinculantes, de tal forma que eso sea el inicio de un posible proceso disciplinario o la exclusión de ese mismo proceso, porque debe haber un proceso de investigación previo. Pero eso hay que irlo mejorando en el camino. Creo que es lo importante que definamos de una vez por todas quién va a ser nuestra nueva dirigencia para poner en orden nuestra casa. Ya estamos a puertas de un proceso electoral externo, las inscripciones vencen este sábado, me parece, o el domingo, para candidaturas a alcaldes, provinciales, distritales y gobiernos regionales. Pero creo que en este caso, y apartándome el tema disciplinario, que voy a aprovechar estos minutos, Carlos, que me das, para decir que creo que el comité electoral se está equivocando. Y básicamente, ¿por qué? Porque hoy día ya no tienes la distribución vertical, la alternancia vertical, sino también la horizontal. ¿Esto qué significa? Que para los gobiernos regionales tú tienes que tener el 50% de cabezas de listas mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa hoy día si en el partido van 20 candidatos a gobiernos regionales y todos son hombres? Y vas a un proceso interno, donde una persona llamada Juan Pérez gana la elección. Pero como la ley te exige hoy día que tengas la alternancia horizontal, vas a tener que sacar a la primera mujer mejor ubicada y pasarla de candidato. Pero ¿sabes cuál es el riesgo, Carlos? En que el que gana la elección puede irse en queja al Jurado Nacional de Elecciones y decir, señores, yo gané la elección, por lo tanto yo soy el candidato, y la lista se puede caer. Lo que creo que debería hacer el comité electoral, como están haciendo algunos partidos, es evaluar en qué zonas debe ir un candidato a una mujer y no permitir inscripciones de caballeros. O por último, sortearlos, porque nos corremos el riesgo de tener 10 candidaturas menos a nivel nacional. Y otra cosa que yo propuse en el último plenario, que duró hasta las 5 de la mañana, y que también lo sustentó el Mundo del Águila con mucho mejor criterio y con un sustento mejor al mío, es que yo argumenté de que no se podía hacer inscripciones ahora en febrero, sino tenían que ser después del 7 de marzo. ¿Y por qué? Porque el padrón electoral recién lo van a entregar la OMPE el 6 de marzo. Si hoy día yo escribo una lista de candidatos en cualquiera de los 3 niveles, distrital, provincial o regional, y el periodo de tachas ya venció, ¿cómo tacho yo a una persona que no aparezca en el padrón finalmente? Entonces, ahí hay una incongruencia que puede causarnos también otro gran problema, porque nos podemos dar con la sorpresa de que tú escribes a Perico Los Palotes y te das cuenta, primero, que no está en el partido, segundo, que está afiliado a otro partido. Entonces, no hay forma de poderlos tachar porque además el periodo de tachas ya venció, ya pasó. Entonces, esas incongruencias me preocupan porque nos puede traer abajo muchas candidaturas y lo peor de todo, si se caen 10 candidaturas regionales, el partido pierde la inscripción. Tenemos que tener 15 candidaturas como mínimo a nivel regional para que el partido no pierda la inscripción. Y como 67 candidaturas provinciales y 500 distritales. Si no cumplimos con ese requisito mínimo, buenas noches los pastores y desaparecemos como el APRE y el PPC. En ese sentido yo creo que estamos mejor organizados, creo que podemos recolectar las 28.000 firmas, 26.000 firmas que se necesitan ahora para crear un partido, pero corremos el riesgo, lamentablemente, por una terquedad del comité electoral de querer acelerar los procesos de inscripción. A ver, Ricardo, para enfocar esa parte de las inscripciones, he visto en las redes sociales que están pidiendo que amplíen las inscripciones hasta el 20 de febrero, pero podrían ampliar hasta el 8, ¿no? Podrían hacer una excepción. Lo mejor que podría hacer el partido es, para poder cumplir con un debido proceso, es que las listas se inscriban entre el 7 y el 8 de marzo.
Una vez que el Entonces, partido tenga entonces, todos los... a ver, vamos a dar una pauta ahí para poder referirnos al Comité Nacional Electoral del doctor Enrique Guerrero, que haga un comunicado inmediatamente para que puedan ampliar la inscripción hasta el sitio 8, como lo indicas, para poder salvar esta parte y poder cumplir con casi todas las inscripciones de los precandidatos. El ingeniero del Águila reforzó mi propuesta porque fui el primero que tocó ese tema, y propuso un calendario alterno. La presidenta del comité electoral, la doctora Doris Guerrero, quedó en revisarlo y al día siguiente tuvo la gentileza de decirme que no podía modificarlo porque estaban muy ajustados los tiempos para las inscripciones de listas. Si las inscripciones de listas son en junio, ¿de qué te apuras entonces para hacer una inscripción en febrero? No tiene sentido. Claro. Y Claro, además, la idea es cumplir con los requisitos, no bloquearnos personalmente en el partido. Es buena la idea y la solución está ahí. además, tienes ahora el tema de los invitados. O sea, ¿qué le van a dar? ¿Qué salida le van a dar? Ah, no estás en el padrón, ah, ya, entra como invitado entonces. ¿Y qué pasa si pasa el 40% de invitados? ¿A quién vas a sacar? Claro. ¿No es cierto? Entonces, apliquemos matemática simple. Hasta el 8 que hagan la ampliación, porque la inscripción de los candidatos, o sea, después las elecciones van a ser el 15 de mayo, sí o sí. O sea, no va a cambiar la fecha. No están cambiando la fecha de elección, sino la fecha de inscripción, y tienen que hacer bien el trabajo. Ahí comienza el triunfo, hacer bien el principio. Porque ¿de qué sirve inscribir a la gente si al final se caen todas las listas? eso es muy cierto, Carlos. Y lo que más me preocupa es la paridad horizontal. Porque si no cumplimos con inscribir 15 comités, 15 candidatos a gobierno regional, el partido pierde la inscripción. Pero mi mayor temor es que si no tenemos candidatos mujeres como cabeza de lista, si se inscriben caballeros en un 90% o un 100%, el partido va a tener que poner a la primera mujer, si es la primera consejera, la segunda consejera, no lo sé, y subirla como candidato y bajar al candidato como primer consejero. O sea, el candidato que invirtió, gastó, hizo su campaña, dicen, Cholito, no puede ser ahora candidato porque la ley me lo prohíbe. Bueno, me lo he dicho antes, ¿no es cierto? Porque si yo soy candidato a un gobierno regional, por decirle, si se me ocurriese postular a Lima Provincias, por decir un ejemplo, y finalmente me dicen, tú ya no puedes ser candidato porque además no hemos cumplido con la cuota de género, ¿y cuáles van a ser los mecanismos para decir quién va y quién no va y en qué sitio? Yo prefiero que me digan sobre la mesa y poner las cartas sobre la mesa y decir, ¿sabes qué? En Lima Provincia va mujer, en Piura va mujer, en Iquitos va mujer, en Cusco va mujer, y separas 10 regiones para que sepa la militancia que ahí no puede ir un caballero, tiene que ir necesariamente una dama, porque el riesgo es que si yo gano, yo impugno el proceso, puedo impugnar el proceso, con justo derecho, porque a mí no me están poniendo a dedo, yo no he ido a una evaluación y me han designado, yo he ido a un proceso interno con votación de un militante y un voto, y eso para el jurado es válido. Entonces, ¿cómo solucionas ese problema? Y no se están percatando de ese tema. Ya, recomendaciones y soluciones. Un plenario para afinar ese término, o sea, para ajustarnos a la ley o cumplir el requisito. Lo que yo plantearía es que el partido, a través de un plenario, defina en qué regiones va una dama y en qué regiones va un caballero. Y arreglamos el problema. Ok, ya, pero vamos al tema de disciplina. Tú eres un militante ya de muchos años en Acción Popular y has conocido a muchos líderes del partido. Quiero que tú me cuentes cómo se aplicaba disciplina en aquellas épocas. Bueno, antes se iniciaba un proceso disciplinario a través de la base, por lo general distrital o en los comités departamentales, a solicitud de un militante debidamente sustentado. Este se elevaba al secretario departamental de disciplina en ese momento. Este hacía un informe y lo elevaba a la primera sala. En la primera sala iba el acusado con el demandante y exponían su situación, ambas partes, y finalmente, dados los hechos y las investigaciones que tenía que realizar, en este caso la primera sala, determinaba un fallo. Este a su vez podía ser apelado a la segunda instancia, a la sala superior, a la sala principal, que es donde se ratificaba el fallo o se reducía o simplemente se anulaba.
Así funcionaba antes el Tribunal Nacional de Disciplina. Pero yo, como siempre he dicho, el último expulsado del partido fue Fernando Belaúnde Terry el año 63. ¿Ya? No hemos tenido comités disciplinarios fuertes que hayan asumido con responsabilidad lo que manda el estatuto. Hoy día creo que hay más de uno que debe ser sancionado drásticamente en el partido, por traición al partido, por ataques a los correligionarios públicamente, ¿no? Gente que no sigue la ideología inicial del presidente de Belaúnde, y todos esos casos creo que deben ser muy puntuales y muy específicos. Una pregunta. El secretario provisional, creo que es Alan Kessel, ¿se puede crear un comité de disciplina ahora o hay que esperar que nombren al secretario general? Mira, hay dos interpretaciones. Quien sacó la ley y sustentó la ley, porque nadie se había percatado que Acción Popular no tenía dirigencias y venía el proceso electoral del año 2021, perdón, de 2020, sacamos una ley en el Congreso que yo sustenté para que los partidos que no tuvieran dirigencia asumiera el último secretario general reconocido. Y la intención de esa norma era que todo el estamento partidario de ese entonces regresara a tomar posición. De tal forma que este es el sustento para que Doris Guerrero siga asumiendo la presidencia del comité electoral, porque viene la época de Queso. Lo mismo debería hacerse con el Tribunal Nacional de Disciplina, convocarlos a los que estuvieron en esa época y comenzar a formar el Tribunal de Disciplina. Lo mismo con el defensor de la FRIAB y así con todos los estamentos. Hoy día tengo entendido que han nombrado un nuevo tesorero, el Jurado Nacional de Elecciones ha mandado una carta al partido en estos días, tengo entendido, porque hoy día tenemos dos comités electorales. Uno aprobado en el plenario convocado por Mesías Guevara y el segundo convocado por Kessel, donde se destituyó o se anuló la designación de Zúñez y se ratificó al tema de Doris Guerrero, pero básicamente pegados a la norma que aprobó el Congreso en su momento y que yo sustenté, para no perder la inscripción y no perder la oportunidad de ser candidato. Entonces, ahí viene esa disyuntiva. Hoy día el jurado quiere que se aclare cuál de los dos es el válido. Entonces, de acuerdo a los estatutos, Kessel es el que debe convocar al plenario, no Mesías Guevara. Entonces, yo supongo que Kessel asumirá la responsabilidad y tendrá que responder a Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, también hay otro problema. Hay dos personeros nacionales, tengo entendido. Uno que es Fernando Eres Estela, el hijo de don Javier, y el otro es Carlos Ortiz, me parece, que aún no está reconocido. Entonces, también hay una duplicidad, cosas que tenemos que arreglar rápidamente porque nos puede pasar las facturas en el próximo proceso electoral. Y eso es lo que más me preocupa. Creo que, si bien es cierto, el Tribunal de Disciplina es muy importante en estos momentos, lo que yo le recomendaría al señor Kessel, que bajo la iniciativa de esa ley que aprobamos en noviembre del año 2000, convoque a todos sus estamentos que fueron nominados o elegidos en diferentes plenarios y los restituya en funciones para que puedan comenzar a trabajar. Mientras tanto y en cuanto el Jurado Nacional de Elecciones o que resuelvan el problema interno del partido ante las quejas de una de las listas contra la lista que ganó la elección y que fue reconocida por el Comité Electoral Nacional. Ok, entonces, ¿estarías de acuerdo de que se vayan reuniendo ya y que coordinen el Paseo Colón y puertas abiertas para comenzar a trabajar ya en equipo con la llamada del secretario general que está ahorita asumiendo interinamente hasta que se resuelva el problema de quién es el secretario general de Acción Popular en estas últimas elecciones? Claro. ¿Ustedes se están reuniendo? ¿Han coordinado algo o lo propones para que puedan ir a reunirse ya o crear este tema de disciplina? No he hablado con Kessel, he hablado con unos integrantes del comité político, pero yo le recomendaría eso al señor Kessel, de que él tiene hoy día el respaldo legal y tiene una ley específica. Y te reitero, fui yo quien sustentó esa ley y coordiné con los partidos para que se aprobara. Y gracias a esa ley hoy día tenemos por lo menos un secretario nacional interino que nos está representando. Mal que bien, que guste o no guste, ya dependerá de cada quien, pero nos salvó la inscripción.
ya nos salvó la inscripción y podemos tener candidatos. Sin eso no hubiéramos podido tener candidatos, hubiéramos perdido la inscripción, que hubiera sido lo peor de todo. Entonces hacemos un llamado a través de Noticias Skynet, que nos está escuchando por el ingeniero Alan Kessel, y que se pongan a trabajar y que convoquen a Colón y que comiencen a plantear lo que está diciendo el correligionario Ricardo Burga, que es una buena solución, y para comenzar a trabajar de una vez. Y también al Comité Nacional Electoral para que tome medidas rápidas para poder tener a los candidatos ya inscritos hasta, ojalá, después del 8 de marzo, como indica Ricardo. Nosotros sabemos que en el partido existen unos estatutos, los afiliados tienen deberes y derechos. ¿A partir de cuándo un afiliado a Acción Popular ya pertenece al partido? ¿A partir de qué tiempo? ¿4 meses, 1 año, 2 años? Mira, yo planteé en el Congreso en el año 2000 que para un efecto de saber si realmente la persona que llega al partido es una persona transparente, honesta y que quiere seguir la ideología de Acción Popular, debería permanecer 1 año en stand-by. Yo presento mi solicitud de inscripción y voy a una evaluación. Es más, yo propuse que se hicieran talleres de capacitación ideológica, historia partidaria, canciones del partido, porque mucha gente ni siquiera conoce la marcha de Acción Popular, ¿no es cierto? La llaman himno, le llaman, el partido no tiene bandera, porque la única bandera que tiene Acción Popular es del Perú, ¿no? Entonces, nuestros símbolos, la historia de Fernando Belaúnde Terry, quiénes fueron nuestros fundadores, cómo se formó el partido, cuál fue las luchas que tuvo el partido en la época de Odría, en la época de Velasco, con Morales, contra Fujimori, cosas que muy poca gente lo sabe, que las generaciones que han ingresado al partido creen que hoy día es la salvación, son la salvación de Acción Popular, pero si no hubiéramos estado nosotros, no habría el partido. Es algo que hay que enseñarle a los jóvenes, un poco de mística, esa mística que a mí me inculcaron los fundadores, de dar todo por el partido sin pedir nada. Yo he esperado 35 años tranquilamente para llegar a ser congresista. Después de 35 años de militante llegué a ser congresista. O 40 años, perdón. Porque no puedes, yo siempre he creído que debe haber una meritocracia en Acción Popular. Los galones se ganan en batalla, con el tiempo. Tú no puedes hacer un cabo a general de la noche a la mañana. Y pruebas al canto. Hay mucha gente que viene a Acción Popular con canto de sirena, vendiéndonos cebo de culebra, fueron nuestros candidatos. ¿Y qué pasó? Terminaron yéndose del partido, despoticando del partido y dejando mal a Acción Popular. Yo Justo creo, eso quería conversar. Yo siempre creí... Hay un tema, Ricardo, disculpa que te corte, hay un tema. He visto en las redes sociales que hay militantes que siempre han estado en Acción Popular, ahora están en otros partidos haciendo campaña. ¿Qué se debería hacer ya aplicando el Comité de Disciplina? Eso es traición al partido, está tipificado en el artículo 24. Participar activamente en campañas en contra del partido, que es el primer artículo, el primer inciso del artículo 24. Es expulsión inmediata del partido. Ahí no hay nada más que hacer. Tú compruebas con una foto, un video, que ese señor, ese correligionario está haciendo campaña para otro partido político, con ese simple hecho lo expulsas del partido. Y está claramente especificado en el artículo 24, inciso 1. Así que eso, ahí no hay problema. Y en el tema de los derechos y deberes de los hay otro tema que es importante, Carlos, que es sostener públicamente posiciones y manifestaciones contrarias a los principios ideológicos del partido. Cosa que lo tenemos hoy día con Johnny Lescano. Él está, ¿no es cierto? Él sale muchas veces a atacar a la propia bancada, a atacar a la presidenta del Congreso. Y yo siempre he creído que los trapitos sucios se lavan en casa, no públicamente. Entonces creo que Johnny Lescano está infringiendo el inciso 2 del artículo 24, ¿no? Entonces, hay cosas que... Estoy viendo que hay mucha gente que no lee los estatutos del partido, no los conocen, porque a cada militante que se inscribe se le entrega un librito con los estatutos. Parece que no los leen. Y eso es justamente lo que yo quería en el Congreso del año 2000, cuando propuse eso, cuando se crearan los talleres ideológicos para todo aquel que se afiliara al partido, le das 1 año para hacerle el seguimiento, si es que iba a la base, qué trabajos hacía, qué trabajos no hacía, que conozca el estatuto, conozca los reglamentos, ¿no es cierto?, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, y comenzar a crear esa mística que Belaúnde nos inspiró el año 77, 78, 79 y 80, porque muchos aún, de los que algunos ya peinamos canas,
Pudimos acompañarlo en esa campaña gloriosa y triunfante en 1980, el 18 de mayo. Y eso es lo que quiero nuevamente para Acción Popular, que las nuevas generaciones aprendan y podamos transmitirle esa experiencia que nosotros vivimos y que lamentablemente por cronología del tiempo y de edades, ellos no lo pudieron vivir ni lo pudieron gozar. Pero creo que es necesario retomar ese tema para que nuestra juventud primero se mentalice lo que es Acción Popular realmente, conozca su historia, porque yo te aseguro, si tú pones a 100 jóvenes a tomar un examen de lo que es la ideología de Acción Popular, quiénes fueron sus fundadores, cuándo se fundó Acción Popular, te voy a decir que te jalo a 101 de los 100. Solamente con la primera pregunta, ¿cuándo se fundó Acción Popular? Y te aseguro que el 99.9% me va a decir que el 1 de junio. La Acción Popular no se fundó el 1 de junio, sino el 7 de junio de 1976. Y se fundó no en Chincheros, se fundó oficialmente a través de un mensaje radial en Radio Libertad a las 11 de la mañana, donde Fernando Belaúnde Terry públicamente manifiesta que quería Acción Popular. ¿No es cierto? Esas cosas es lo que queremos transmitir a los jóvenes, que sepan cuando salgan a exponer a un debate, se sientan orgullosos de su pasado histórico, de ese pasado glorioso que ha tenido Acción Popular, un pasado revolucionario, un pasado de campañas de huaicos, y donde el huaico, esa canción de huaico que para mí tiene mucho significado, cuando te dice, aquel que quiere al pueblo enfrentar, a nosotros tendrá que combatir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que queremos transmitir. Las canciones se han perdido en el transcurso de los años. Las letras de Acción Popular tienen fondo, tienen historia, tienen mensaje, sí. ¿no es cierto? Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero irme, cuando termine mi ciclo de vida, yo quiero irme con la tranquilidad que las nuevas generaciones recuperen esa mística de los años 80. Yo sé que los tiempos cambian. Hoy día ya no son los grandes mítines, ahora más son conexiones de red que te pueden jalar más gente. Sí, pero usemos la tecnología para llegar a esos jóvenes. Ese tipo de talleres, eso es importante. Y yo sí creo y estoy convencido de que el partido, cuando alguien se inscribe, debe tener un año de stand-by. Excelente. Y para terminar, Ricardito, me quedan unos minutos. Para terminar, el mensaje para todos los jóvenes que están trabajando con ahínco en el partido, pero que a veces ven que muchos insultan a otros militantes, que no sigan este ejemplo, porque ya sabemos que el Comité de Disciplina se va a encargar de poner orden en el partido en su momento cuando haya un secretario general nacional. Mensaje a la militancia, por favor, para terminar esta entrevista, Ricardo. Carlos, mira, yo una invocación a toda la militancia y a todas las generaciones del partido. Yo les digo, en mi época nosotros teníamos unas grandes discrepancias integralistas y yoyoístas, pero nunca nos faltamos el respeto, nunca hubo un insulto. Discrepábamos ideológicamente en las formas, no en el fondo, sino en las formas. Y lo discutíamos dentro del partido, cara a cara, no a través de una computadora escribiendo insultos. Eso no es de hombres para comenzar. Eso debemos desterrarlos. Y vamos a enfrentar una campaña interna que se avecina en octubre, a las municipales y regionales. Tenemos que tener un partido cohesionado, unido. Pero si seguimos en estas diferencias de que yo te reconozco, no te reconozco, en que no me parece tu cara y todo lo demás, simplemente no vamos a ganar la elección. Y vamos a nuevamente ver frustrados una nueva generación de militantes que vienen con anhelos de estar en un partido limpio, transparente, y que no, sus presidentes no han sido nunca enjuiciados por ningún tipo de dolo. Y esa es nuestra mejor carta de presentación. Ni Belaúnde, ni Paniagua, ni Merino han sido acusados por corrupción. Entonces, esa es nuestra mejor carta de presentación y eso es lo que debemos explotar. Unidad antes que todo. Ese sería mi mensaje final, Carlos. Excelente, mi estimado Ricardo. Muchísimas gracias por atender, y a la gente de la militancia de Acción Popular y toda la gente que quiera el partido de Fernando Belaúnde Terry, nos está escuchando a través de Noticias Skynet. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Y ojalá que el Comité Electoral acepte la propuesta de que de una vez defina en qué regiones va una mujer y en qué regiones va un caballero, porque si no, vamos a tener problemas. Un abrazo, Carlos. Te están escuchando. Gracias. Un gusto. Ya tenemos a un invitado especial.
Franco Salinas es congresista, líder de Acción Popular en su región. Y vamos a hablar sobre el Comité de Disciplina, qué importante es. Bienvenido, Franco, al programa Contextos Digitales. Hola, hola, ¿qué tal? Carlos, a todos los seguidores de tu programa. Nosotros estamos acá siempre a la orden para poder conversar un poquito del partido, de la coyuntura, de los problemas que siempre hay y que, bueno, en esta coyuntura difícil que está pasando el país, creo que internamente también todo empieza por educarnos un poquito, por la falta de autoridad y la disciplina que evidentemente no ha estado presente en Acción Popular, ¿no? Vamos a empezar con el Partido Acción Popular, que tiene muchos militantes a nivel nacional y con una gran trayectoria, 65 años de fundación. Tiene unos estatutos, pero dentro de los estatutos tiene los deberes y derechos de los afiliados, pero también tiene que aplicarse la disciplina. Sí. ¿Qué tan importante es el Comité de Disciplina en el Partido Acción Popular? ¿Podrías explicarnos? Bueno, yo creo que realmente en estos últimos años que no ha habido Comité de Disciplina, hemos visto la necesidad imperiosa de que se rija o finalmente se imponga un principio de autoridad dentro, naturalmente, de un procedimiento, de un debido proceso, respetando los derechos de los militantes, porque finalmente acá termina siendo la casa donde uno hace lo que le da la gana, y esto no puede permitirse, ¿no? Acción Popular tiene 65 años de historia, hemos sido el partido que más gobiernos ha tenido, incluyendo Manuel Merino, así que en esa línea yo creo que hay que respetar mucho el trabajo y la historia que ahora los militantes de las siguientes generaciones cargamos, ¿no? No puede venir oronamente una persona a entregarse a los gobiernos de turno, a hablar mal de la presidenta del Congreso. Lo mismo pasó con el Congreso anterior que vacó a Vizcarra. Quisieron expulsar a los parlamentarios cuando estábamos llevando a cabo actos de la lucha contra la corrupción. Y en esa línea creo que finalmente si hubiese habido algo, digamos, de disciplina, finalmente Belaúnde no está vivo, pero yo creo que dentro de la doctrina, yo creo que dentro del legado de Fernando Belaúnde también tiene que haber un poco de disciplina porque evidentemente es, digamos, el rumbo, ¿no? Y es por una parte es el rumbo y por otra parte es la sanción para aquel que finalmente se salga de los principios axiológicos, dogmáticos y principistas de Acción Popular. Siendo así, yo mismo he descubierto que hay una necesidad histórica, incluso me atrevo a decir, de que tiene que haber un Comité Nacional de Disciplina que imponga orden a nivel nacional, ¿no? Sí, vamos a hablar justo estábamos analizando el tema de los estatutos. En una parte de la afiliación y los deberes de los militantes, a partir de un año aproximadamente ya se consideran militantes de Acción Popular. Y a partir de ahí ellos tienen deberes y derechos que cumplir con el partido, con el Perú, defender los derechos humanos, defender la democracia y denunciar los actos de corrupción, que no tiene nada que ver con la difamación, porque una cosa es denunciar con pruebas de alguna persona, algún ciudadano que está cometiendo delitos, no es nuestra obligación de la Acción Popular denunciar esos actos de corrupción, pero no difamar a las personas, menos a un militante de Acción Popular, menos a un dirigente, menos a una persona que está ejerciendo un cargo público por elección popular en nombre del partido. Eso es lo que quería yo transmitirle a la gente, y tú que eres abogado, conoces el tema de leyes. ¿Qué diferencia entre un partido organizado con disciplina y un partido que no tiene disciplina? Mira, nosotros somos un partido organizado. Lo que pasa es que el problema interno de dirigencia, de falta de liderazgos, de elecciones, como quieras llamarle, ha hecho pues que no tengamos disciplina partidaria. Y hace, por ejemplo, que no suceda nada cuando el señor Johnny Lescano sale a decir que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, de Acción Popular, es fujimorista y que responde a los intereses fujimoristas. Eso no se puede permitir. Acción Popular de manera histórica ha luchado contra la tiranía fujimorista durante 10 años, incluso desde el primer momento. Al margen de que tengamos posiciones políticas distintas, yo creo que la infraternidad del nivel del señor Johnny Lescano o de Mesías Guevara
que ahora están finalmente entregados a las fauces comunistas, tienen que ser sancionadas definitivamente, sobre todo en la reincidencia, porque pasó con Manuel Merino, pasa ahora con Mari Carmen Alba, incluso en sus mismas bancadas, cuando ellos estaban, tenían algunos intereses políticos probablemente personales, de rédito mediático, no lo sé, pero el común denominador son ellos. Entonces, Acción Popular en mayoría decidió vacar a Vizcarra, ¿no? Y digamos, un poco más nos crucifican por eso, cuando la historia nos terminó dando la razón. Ahora Mari Carmen Alba, que es la presidenta del Congreso, nos corresponde defenderla, respaldarla dentro del cauce constitucional y democrático. ¿Hay errores? Naturalmente, pero eso no quiere decir que salgan a decirle ellos mismos fujimoristas. La falta de disciplina, la falta de orden, la falta de autoridad, la falta de sanción y de castigo a estas actitudes infraternas que yo considero naturalmente traición al Partido Acción Popular y al legado de Fernando Belaúnde, esta falta finalmente hace que ellos sigan haciéndolo y que algunos malos elementos puedan ver ahí una actitud democrática, entre comillas, y no es así. En esa línea, pues, que es necesario la instauración de la disciplina a través de un Comité Nacional de Disciplina, valga la redundancia, ¿no? Justo estaba conversando con Ricardo Burga y estábamos hablando de que hay una ley que asume, le da la responsabilidad al último secretario inscrito, que es Alan Kessel. ¿Él podría llamar y restaurar el comité de disciplina? ¿Qué opinas sobre eso? Mira, habría que evaluar, porque la norma que faculta a Alan Kessel a ejercer la Secretaría General Nacional nace de una norma que nosotros presentamos el 2020, cuando estábamos en el Parlamento, porque estábamos viendo que no había dirigencia y no íbamos a tener dirigencia para las elecciones internas. Siendo así, había que darle alguna salida, alguna fórmula legal que permita a todos los partidos, incluido Acción Popular, que no tenían dirigencias vigentes y que no podían llevarlas a cabo por el tema del tiempo, darle pues al último dirigente reconocido la facultad de ejercer para efectos electorales. Para efectos electorales. La norma dice taxativamente que para efectos de las elecciones, tal, si no hay dirigencia, si no pueden llevar a cabo elecciones para elegir dirigencia, tiene que, tomar posesión el último dirigente reconocido. Entonces hay que analizar si para efectos de ello es necesario el Comité Nacional de Disciplina. Habría que ir un poco más allá. Pero Alan Kessel podría, en todo caso, tener la posibilidad de intentar conformar un Comité Nacional de Disciplina y llevar un plenario si es que necesita ser ratificado y finalmente dar los primeros pasos de esta situación tan imperiosa que es imponer, valga la redundancia, la autoridad, la sanción y el castigo a quienes finalmente merecen, dentro de un debido proceso, que se les castigue, ¿no? Que se les sancione. Perfecto. Mira, yo estaba viendo en las redes sociales que están muchos militantes que han estado en las últimas campañas en Acción Popular, ahora están en otros partidos. No se ve si han renunciado, pero ya están poniéndose las camisetas, los polos y haciendo propaganda proselitista de otros partidos políticos. ¿Qué hay que hacer con esos militantes? Bueno, lo primero que tienen que hacer ellos es renunciar al partido, y si no han renunciado y haciendo campaña por otro partido, tienen que ser expulsados inmediatamente. Hacer campaña por otro partido político es traición al partido, y la traición al partido se castiga con la expulsión. No hay nada, no hay ningún análisis ahí. Eso es una verdad indubitable. Así que yo lamento además que incluso autoridades a nivel de rango nacional, como los congresistas, algunos, no voy a decir que se aprovecharon, pero da parecer, ¿no? Da ese sentir de que llegaron con Acción Popular y finalmente ya, como se van a sus regiones o ven el tema y saben que a veces en las elecciones regionales los partidos nacionales no tienen cabida, renuncian. Eso no está bien. Yo milito en Acción Popular desde que tengo 18 años, la mitad de mi vida la tengo en Acción Popular, la voy a seguir teniendo, voy a seguir militando, porque de eso se trata, ¿no? El partido es como una segunda familia, es parte de tu genética, y abandonar el barco en el momento que se está hundiendo no me parece correcto. Yo creo que hay que estar en las buenas, hay que estar en las malas, y eso hace finalmente sentir, querer a tu partido como tu casa, como tu hogar, como tu familia,
y por eso es que hay algunas personas que sin sentimiento y dolor alguno salen y despotrican contra algunos militantes que en este momento están ejerciendo alguna cuota de poder, ¿no? Sí, porque estoy viendo que muchos se mandan hablando de ciertos líderes como si esos líderes de grupos son los dueños de la verdad absoluta. No es posible que si ya se terminó la campaña presidencial, todos digan que ya él es el jefe del partido, ya lo superó a Belaúnde, y no. O sea, hay gente que está transformando el mensaje de campaña, la cual ya terminó, y diciendo de que ya tienen un nuevo líder para siempre, y se han equivocado, porque normalmente los militantes caminan de campaña en campaña, pero de distintas formas. O sea, no son ya con el último candidato, que es lo que pasó con Barnechea, ¿no? Barnechea tuvo su oportunidad, no la aprovechó, y el partido siguió avanzando. Vino Muñoz, no lo aprovechó, y el partido siguió avanzando. Viene Lescano, no lo aprovechó, y el partido seguirá avanzando. Vendrá el próximo, y etcétera, etcétera. Pero los militantes siguen siendo la campaña nacional, como siempre se ha hecho, como toda la vida se ha hecho, sino que faltaba una reorganización comunicacional, que ya la están dando, que ya la estamos haciendo, pero solamente quería que tú le digas a la militancia que ya va a formarse el comité de disciplina y en qué tiempo se podría ejecutar todo esto lo que estamos coordinando. Bueno, desde la primera parte que tú comentas en esta última vez, Belaúnde decía, pues los hombres pasan y la patria queda, ¿no? Le faltó decir los hombres pasan, la patria y el partido queda. Entonces, después de Belaúnde, pues naturalmente no hay nadie, hay dirigencias coyunturales, temporales, y los que tú has mencionado, reconociendo el trabajo y el esfuerzo de Barnechea, de Muñoz, no han aprovechado su momento partidario, bueno, es un tema de ellos, ¿no? Pero ahí estamos la militancia. El Comité Nacional de Disciplina yo creo que podría empezar a trabajarse luego de pasado esta etapa electoral, ¿no? Yo en este momento es imposible, hay un cronograma que hay que cumplir por un lado, por otro lado hay un problema con el jurado, vamos a ver cómo se resuelve. Este tema yo creo que por lo menos una buena parte de este año veo difícil. Sin embargo, reconocido el mundo del Águila Morote entre el Jurado Nacional de Elecciones, si se consigue, que yo creo que se va a conseguir, ya creo que estaría facultado de manera inmediata para poder digamos, proponer al plenario la conformación del Comité Nacional de Disciplina, incluso en el proceso electoral, porque el proceso electoral ya es externo, ¿no? El partido podría llevar paralelamente un plenario sin trastocar las elecciones regionales y municipales y empezar a recibir las denuncias que hayan contra algunos militantes, ¿no? Esto está pasando a nivel nacional y estoy viendo que muchos militantes que fueron invitados a participar en las elecciones y fueron inscritos, pero después desapareció su ficha y se quedaron en el limbo. ¿Están o no están inscritos? Entonces, ¿cómo hacemos con esos militantes que supuestamente deben estar en la lista, el último registro, y se han pasado a otro partido? O sea, ¿se les expulsa? ¿Se les deniega la candidatura? ¿Qué hacer con ellos? Yo creo que hay que hacer un saneamiento, ¿no? Un saneamiento partidario. Naturalmente ha habido una contradicción en el partido también en las últimas semanas, porque por un lado, bienvenidos los que querían postular y firmen su declaración jurada y paguen su derecho, pero por otro lado ya les hemos cerrado las puertas porque le han puesto antigüedad. Entonces, ¿para qué le pides que firme su declaración jurada para que postule? Y por otro lado le dices, oye, no puedes postular. Entonces yo creo que tiene que haber un saneamiento ahí, ver qué fichas finalmente han ingresado y establecer ya claramente una dirigencia, porque sin dirigencia no tenemos, digamos, un derrotero de quién va a convocar a un plenario, de qué plenario vale, porque hay un plenario de alguien que todavía ejerce de manera espuria la presidencia del partido, y por otro lado hay un plenario de Alan Kessler, que es el secretario general temporal, mientras el mundo del Águila Morote la asume. Entonces, yo creo que tiene que haber necesariamente este saneamiento y finalmente definir quién va a ser el registrador nacional, el personero nacional, y empezar a trabajar con ellos, nos guste o no, son autoridades, han ganado un proceso, hay que ser consecuente, porque si no nos quedamos sin partido 7 años más y vamos a tener la nefasta dirigencia presidencial que hemos tenido, y yo creo que nos ha hecho mucho daño.
Entonces, confío que el jurado reconozca el mundo del águila. Yo creo que va a ser un gran paso y todas estas falencias, estas situaciones, digamos, de la nebulosa van a estar resueltas, reconocida la dirigencia, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú a la bancada de Acción Popular? Hablando de trabajo en equipo, ¿cómo los ves trabajando en esta última semana, este último mes? Mira, en realidad es complicado, ¿ya? Es complicado porque uno lo ve desde fuera, pero yo he sido parlamentario, he sido vocero de la bancada mayoritaria del Congreso, y hemos tenido la presidencia también con Manuel Merino. Y el partido, digamos, entre comillas, por no es algo, digamos, lúdico, pero el partido que se juega adentro es completamente distinto. Tú necesitas diálogo, necesitas de todas maneras conversar, sobre todo en un Congreso tan fraccionado. Creo que son 10 u 11 bancadas o 12 con la nueva que se ha creado. Lamento que uno de Acción Popular, que ha sido vocero, además, esté en una bancada al costado de alguien que está investigado por terrorismo, como el señor Bermejo, y con el señor Valer, que es un misógino, que es un homofóbico, que es un golpeador de mujeres, que debería estar fuera del Congreso. El partido que se juega adentro es distinto. Ahora, también hay límites, ¿no? También hay límites. Si tú me preguntas a mí si hubiese votado por Bellido darle la confianza, en mi vida hubiese votado por Bellido darle la confianza. A Mirta Vázquez tampoco, porque yo conozco a Mirta Vázquez. Nosotros hemos trabajado en el Parlamento y le dio la espalda a la institución, entregándose a Sagasti, entregándose ya a Castillo en la segunda vuelta y petardeando las reformas fundamentales como la cuestión de confianza, la elección del Tribunal Constitucional, la reelección de autoridades, la bicameralidad que es tan necesaria. Entonces, son actores políticos que le hacen mucho daño al morbo nacional, ¿no? Sobre todo a quienes no buscan informar o leer o educarse un poco más. La bancada hay que darle el respaldo con ciertos límites, porque me pareció muy bien que a Valer no se le iba a dar la confianza, nadie realmente le iba a dar la confianza. Lo de Mirta Vázquez lo entiendo, porque no la conocen, pero lo de Bellido sí, para mí es imperdonable, ¿no? Ese señor es un payaso y finalmente yo creo que no merecía. Es parlamentario, se respeta, el voto es popular, tenemos las autoridades que nos merecemos, dice un dicho, así que ahí estamos. Pero fiscalicemos a la bancada, respaldemos a la bancada, entendamos a la bancada, pero la bancada también tiene que tener una cuota de comunicación directa con las bases. Nosotros reconocemos el error, no lo tuvimos, lamentablemente todo fue pandemia, pero ellos tienen ya la posibilidad de convocar a los locales, son autoridades nacionales, son autoridades del plenario y tienen que comunicarse con las bases, tienen que hacer reuniones virtuales, recibir preguntas, críticas constructivas, porque son 15 parlamentarios o 14, tienen unas comisiones, tenemos la presidencia del Congreso y hay que respaldarlos, ¿no? ¿Qué opinas de esta tregua que se ha generado en este último día con el Ejecutivo y el Legislativo? Mira, en términos generales, las treguas o los diálogos o los consensos implican ceder, ¿no? Entiendo y he escuchado que si viene la confianza al Premier, vamos a ver si la bancada vota por la confianza. Entiendo que podría votar por la confianza, siempre y cuando censuren o condicionen la confianza, que se retiren ciertos ministros, como el de Salud, que es un chamán, es un impresentable, ¿no? El de Justicia, que tiene como 70 procesos, 70 denuncias, incluso de corrupción, habiendo sido procurador en alguna región, creo que en Junín, y el ministro de Transportes, naturalmente, que está muy amarrado al Palacio de Gobierno, perdón. Yo creo en términos generales que la coyuntura es muy complicada. Yo creo que el Congreso, con esta centroderecha y derecha mal asesorada, yo creo que ha desprestigiado más la institución. De por sí el Congreso nunca va a tener popularidad, ¿no? Porque el Ejecutivo siempre lo golpea, siempre le funciona al Ejecutivo golpear al Congreso, y de alguna otra manera estoy viendo que si hay elecciones se pueden ir todos, ¿no? Yo creo que no va a aguantar mucho eso de que solamente se vaya el Ejecutivo y el Congreso no. Nosotros se los advertimos, yo tuve reunión con la bancada cuando ellos fueron electos y yo era vocero, les dimos alguna inducción un par de días y al final, bueno, yo me expuse y le dije que esperaba que no le pase lo que a nosotros nos pasó y bueno, no solo les está pasando, sino se les está pasando multiplicado por 10, porque ni siquiera tienen un año y
están pidiendo ya que se vayan, ¿no? Es delicado, hay que estar muy atentos, hay que estar muy leídos para que no nos mientan, no nos engañen los medios de comunicación, pero sobre todo saber que el Congreso es el primer poder del Estado, y si tiene que censurar, y si tiene que vacar, tiene que vacar. No podemos tener un presidente del nivel de Pedro Castillo, que es un ignorante, que no conoce nada, que no, ni siquiera sabe expresarse, ¿no? Eso de victimizarse de que es provinciano y que es profesor de la sierra. Mi mamá también es profesor pública, tiene origen ancallinos, y por eso no quiere decir que va a ser una persona ignorante que no sabe el manejo del Estado. Así que lo que corresponde ahora es seguir trabajando, seguir buscando lo mejor para el país y, evidentemente, insisto, respaldar a nuestras autoridades, sobre todo de Acción Popular. Pero creo que el manejo de la derecha en el Congreso, si bien es cierto, han tenido aprobaciones de normas fundamentales, muy importantes, que yo saludo y respaldo, por otro lado se han dejado golpear demasiado, y en política son gestos todo, Carlos. Y si tú no tienes gestos, digamos, estamos un poco complicados, ¿no? ¿Tú has coordinado con Alan Kessel para que se reúnan en Paseo Colón? ¿Has coordinado con algunos líderes? ¿Han hecho un llamado para que puedan coordinar sobre esto? Para poder respaldar a la bancada, a poner los pies firmes y decir, oye, acá está Acción Popular y... No, porque a mí no me corresponde, yo soy un militante más, yo he hecho desde el principio todo lo que pude aportar, desde que ellos fueron electos parlamentarios y yo era vocero. Finalmente hay una coincidencia de aproximadamente un mes, básicamente, máximo, ¿no? Pero yo creo que le corresponde al vocero, le corresponde a Mari Carmen, le corresponde a los presidentes de las comisiones buscar acercamiento, hablar con los jóvenes, hablar con las bases, y reconozco que ese fue un error nuestro. Lamentablemente nos tocó la pandemia y todo era virtual, los locales cerrados, en fin, todo se trastocó, pero tienen la posibilidad de hacerlo, y hay que exhortar a la bancada que se comunique con sus bases para que cuando suceda lo que parece que va a suceder en un momento, que van a golpear al Congreso, el partido, que es tu primer respaldo político, no te dé la espalda, porque a nosotros nos pasó. Vacamos a Vizcarra y al día siguiente salieron todos a pedir nuestra expulsión del partido, cuando el tiempo terminó dándonos la razón. Ojo con eso. Pero acá estamos luchando contra el comunismo, contra el filoterrorismo, contra el presidente que le encuentran $20,000 en Palacio de Gobierno, contra las reuniones con el Movadef y el FENATE, con estos ministros de dudosa reputación. Maravite era un ministro de Trabajo que tenía una denuncia por haber quemado un local de Acción Popular, así que yo creo que en esa línea hay cosas innegociables, ¿no? La tregua sí funciona, en buena hora por el país, sin embargo creo que le estamos dando de comer al enemigo, ¿no? Has hablado una palabra importante en esto que es el comunismo. Existe ahorita una guerra entre los demócratas y los comunistas a nivel mundial. Una está representada por Joe Biden y la Unión Europea, y la otra por Xi Jinping de China y Putin de Rusia. Uh-huh. Y ha habido casi un enfrentamiento que parece que todavía es una parecida tregua, pero parece que Putin igual va a invadir Ucrania, y están haciendo el que están sacando sus tropas, pero a las finales van a dar el zarpazo y invadir Ucrania. ¿Qué opinas sobre esta gran guerra que existe ahorita entre los demócratas y los comunistas a nivel global? Y ellos están usando ahorita dos estrategias. Ya tomaron a Argentina, los chinos, y están tomando Centroamérica, y están coordinando con México, y ya quieren entrar a Brasil. ¿Y qué puede hacer el Perú primero para poder decidir si estamos en la derecha, en la izquierda, o poner los pies firmes con un partido de centro con proyección de avanzada? Sí, yo creo que es lo último, ¿no? Yo creo que yo no soy muy seguidor, no soy muy fan en realidad, y no comulgo mucho con esto de posicionarnos ideológicamente, políticamente, económicamente, de estar en la izquierda o la derecha. Yo creo que esos son términos un poco desfasados, que además estamos viendo cómo polarizan el país, ¿no? Yo creo que no está funcionando. Yo creo que hay que buscar un centro en el que sumen y aporten ambos lados, y finalmente hayan cesiones y hayan beneficios de ambas partes. Y finalmente, de alguna otra manera, buscar lo mejor para el país, porque sobre todo están los intereses nacionales. En esa línea, no hay otro partido que Acción Popular.
fuera de que no hay partidos en el Perú, aparte del APRA y del PPC, pero lamentablemente ahorita están en búsqueda de reinscripción. Entonces, en esa línea, Acción Popular tiene un rol fundamental, protagonista. Yo he escrito varios artículos respecto de ello, y la salida en este momento para lo que está viviendo el Perú, sin ver siquiera el problema internacional, es que el presidente renuncie en un corto plazo, convoque al Acuerdo Nacional, a las fuerzas políticas del Parlamento, y de alguna otra manera busquen una salida democrática con un, digamos, menor trauma constitucional, porque lo que sucedió con Vizcarra, con Merino y todo el tema de Sagasti, pues fue una convulsión muy fuerte, sobre todo que estábamos en etapa de pandemia, ¿no? Así que yo creo que la salida es esa. Mucha gente tenía expectativa en las internas del partido, y saludan además, y yo también, que el ingeniero del Mundo del Águila Morote haya ganado la elección interna, porque sin intención de postular a nada, creo que podría liderar una, digamos, intención política legítima, ¿no? Con un partido que ha tenido y tiene experiencia de gobierno, maneja la presidencia del Congreso, y que finalmente puede, sin ningún inconveniente, darle una salida democrática al país para que haya nuevas elecciones presidenciales, sobre todo, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, yo creo que esa es la salida, pero va a depender finalmente de quienes en este momento están teniendo el manejo del partido, ¿no? Para terminar la entrevista, y te agradezco por atenderme, Franco, No, mensaje a la juventud que ya ven en las redes sociales y que a veces ven esos pleitos, esos tiras y jala, y comienzan a... Mensaje final. Sí, claro, gracias. Yo empecé joven en el partido, yo empecé en la universidad, en la Facultad de Derecho, y efectivamente al inicio el joven lo utilizaban para gritar, para ponerse el polo, para volantear, que no está mal, porque finalmente hay un proceso de aprendizaje, un proceso de inducción, ¿no? Pero yo creo que el joven ahora tiene la oportunidad de ser protagonista del cambio, protagonista de la política, porque todos hacemos políticas en nuestras trincheras, en la casa, en el trabajo, en el mismo hobby que uno tiene, en el deporte. Uno va tomando posiciones y finalmente eso es hacer política, pero todo converge en las decisiones de los gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que en esa línea, los jóvenes de Acción Popular y en general cualquiera que quiera hacer política, que primero sepa a qué partido está ingresando, que lea los estatutos y los principios, que se aprenda un poco la historia del partido, que es lo que yo he venido haciendo siempre, pero que de manera fundamental tenga un proyecto de vida personal y profesional, que nunca dejen de estudiar, que no busquen depender directamente de la política. Eventualmente sucede, porque cuando uno es congresista, solo puede ser congresista. Entonces tienes que vivir de ahí. Y lo mejor es seguir los ejemplos de los fundadores del partido. Belaúnde era decano de la Facultad de Arquitectura, tenía su revista, era un excelente profesional. Lo mismo con los otros fundadores del partido, y me refiero pues a Sandro Mariátegui, Javier Alba, Gastón Acurio, Díaz Orihuela. Todos son profesionales en su rubro, personas exitosas. Entonces, en esa línea puedes aportar a tu país. Es lo ideal. Hacer política y ser profesional en la política, por supuesto que sí, la política es una profesión muy bonita. Lo que pasa es que en los últimos tiempos han buscado desprofesionalizar la política, y eso es un error. ¿Valga la reelección de autoridades? Por supuesto que sí. Autoridades locales, autoridades nacionales. Miren este congreso, que es un congreso nuevo. Entre nosotros había algunos ex parlamentarios, ahora creo que hay uno o dos o tres, pero tienes que tener experiencia como cualquier otro cargo, como en el sector privado, incluso en el público, te piden años de experiencia. Que los jóvenes sepan que la política es una profesión, pero que finalmente es paralela al éxito personal y profesional. Así que ese es mi mensaje, que estudien, que no dejen de hacerlo, que se preparen, que lean, porque finalmente a veces nos utilizan de tontos y nos hacen marchar pensando que algo es golpe de Estado, cuando realmente no fue golpe de Estado, ¿no? Te agradezco, Franco, por la entrevista. Muchas gracias a los internautas de Contexto Digitales X que nos ven a través de Noticias Skynet. Ya, gracias. Cuídate, Carlos. Un abrazo.